Bueno, empecemos. No sé si Claudia escuchó o no. Hoy nos tocaba puntuar con Marta un subapartado, subcapítulo de lo inconsciente. Digamos, si tomamos la metapsicología, así como son las ediciones, el listado de la metapsicología, habíamos trabajado las pulsiones y sus destinos, después la represión, y después es el tercero de la metapsicología, es el inconsciente, y ahí hay varios subcapítulos. Está el de, bueno, a nosotros nos tocó el quinto, que es sobre las propiedades específicas del sistema inconsciente, que en realidad la puntuación estricta la va a hacer Marta, porque como siempre yo me voy a dedicar un poco a historizar en el, digamos, a ver, en el tiempo y espacio, tanto freudiano como el nuestro de la cosa. Una de las cosas que aparecen en el primer párrafo de esta parte que tuvimos que estamos punteando, intentando puntear, y les queremos decir que nos vamos a tomar tiempo. Nos vamos a tomar tiempo y posiblemente, a pesar de que el texto que vamos a puntuar es muy cortito, es apenas de 2 hojas, como decía Marta, está toda la teoría. Y no solo que cada vez que leemos a Freud está toda la teoría. Entonces se nos arman muchos interrogantes alrededor. Y lo primero que aparece en este texto es, solo como enunciado, dice que va a hablar de las representaciones pulsionales, o sea, las pulsiones de deseo. O sea, que homologa ahí las pulsiones son pulsiones de deseo. Nada más, esto lo pongo como enunciado y como que seguramente vamos a trabajar sobre eso más hondamente. Y con respecto a eso, en el proyecto ya Freud había dice, la pulsión no es ni estímulo ni instinto, ¿no? El instinto tiene más que ver con lo orgánico, con lo generacional, digamos, con el, ¿cómo se dice? La herencia, lo genético. Lo genético, el estímulo es algo que viene de afuera y la pulsión es otra cosa, ¿no? Bueno, como para ubicarlos. Entonces, les decía que quería ubicarnos en el tiempo y en el espacio, que es cuando va a hablar sobre las características de lo inconsciente, va a decir que no hay tiempo y no hay espacio, ¿no? Entonces, hoy conscientemente vamos a tratar de ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Y con respecto a eso, vamos a ver estas papelerías que tengo acá, los quería ubicar en el tiempo y espacio de Freud 1915. Cada vez que uno lee algún artículo de alguno de nuestros maestros, a mí me sirve ubicarlo en el tiempo y en el espacio. 1915 es plena guerra mundial, la gran guerra. Después más adelante voy a hacer algo que habla con Putnam, pero no, algo que le escribe a Putnam. Yo digo, en tan poco tiempo, durante el año 1915, escribe toda la metapsicología. Es impresionante, ¿no? Y esto que tenemos que leer nosotros, o sea, la parte, no solo sino que el inconsciente, lo escribe en 3 semanas. En 3 semanas. Bueno, entonces, ubicarlo en tiempo y espacio durante la guerra y en esa premura, ¿no? O rapidez, no sé si es premura y rapidez, escribe todo lo que escribe y escribe como la metapsicología. ¿Cuántos años tenía Freud en ese entonces? 58. Hoy le pregunté a Bettina, ¿cuántos cumple? ¿Cuántos tiene? 58.
O sea que en la mitad de la vida, de alguna manera, ¿no? Bueno, él llegó hasta los 80 y pico. Sí, pero bueno, sí, van a llegar, pero hay muchas en nuestro espacio que son de esa generación. Bueno, nada más que para tener una idea cómo podría haber sido, ¿no? De otra época. Sí, de otra época. Y además, Freud en realidad llegó a una edad considerable, ¿no? 80 y pico, 83 años, que para los tiempos, para aquellos tiempos era longevo. Nosotros estamos cerca de los 80 y nos sentimos jóvenes. Bueno. Está bien, digamos, sí, trato de ubicar nada más. Está bien, sí, por supuesto. Bueno, quería historizar entonces nuestro espacio acá durante el 23, post pandemia. Nosotros hasta ese entonces habíamos trabajado, como todos saben, en realidad, bueno, uno piensa que hay otros. No, Mariela hasta no. El año pasado. Mariela no estaba. El año pasado. No, durante el 22, perdón. Durante el 22 nosotros nos regíamos o nos guiábamos por el programa de Oscar Mazota durante muchos años y muy sistemáticamente íbamos tomando el programa punto por punto de lo que él había ofrecido, y llegó un momento en el que decidimos hacer una renovación, soltamos ese programa y empezamos a... Lo terminamos. Seguía otra parte del programa. Sí, cierto. Sí, cierto. Bueno, y ahí empezamos a pensar justamente en que sería interesante revisar, de leer la metapsicología, ¿no? Y con respecto a eso, también decíamos en una de las reuniones, creo que cuando empezamos en el 23, empezamos con el programa, que Freud no escribió la metapsicología, no es un texto de Freud, es una compilación de los traductores y de los editores. Ahora sí, él estaba escribiendo, menciona en algún momento, trabajos que tenían que ver justamente con la construcción del aparato psíquico, ¿no? Y le pregunta a Fliss en ese momento, que es en el año todavía 98, 96, lo que vos decís que ya está empezando a pensar, digamos, cuando fracasa su tesis de las neuronas, ¿no? Y de la posibilidad de pensar el intento de localizar el proceso psíquico de neuronas, cuando fracasa eso, él le empieza a escribir a Fliss pensando, dice, si me parece pertinente hablar de mi psicología. O sea que ese es un término que él utiliza y también lo utilizaba durante el proyecto. Es un nombre que se le ponen después los editores, un proyecto para psicólogos, como es un proyecto... Proyecto de una psicología. Un proyecto de una psicología para neurólogos. Se nombra como psicología científica. Claro, como proyecto de psicología científica. Claro, pero él sí, se nombra así, pero no, Freud lo nombraba. Los cuadernos, lo nombraba la psicología, lo nombraba psicología para neurólogos, y también lo nombraba con las 3 letras griegas, Phi, Psi y Omega. Así iba construyendo. Sí. Vos ahora estás hablando de proyecto. No, solamente para decir que los nombres, y lo que quiero decir es que la metapsicología no es el nombre que le puso Freud. Eso te quería preguntar, porque en Amorrol tú, y creo que también está como que es la palabra metapsicología. No, bueno, eso ya lo hablamos una vez y lo vuelvo a decir ahora otra vez. Esa palabra, metapsicología, aparece por primera vez en el... mucho, digamos, exactamente para decirles, digamos, aparece en este texto como adjetivo, en de 1915.
y aparece en otro momento también como adjetivo, no como ordenamiento y no como un paquete de textos que lo va a llamar metapsicología. Eso, el ordenamiento es de los editores. Ahora, la palabra metapsicología sí tiene que ver, porque justamente él, digamos, sintiendo que fracasa Después con de este ahí, proyecto, me voy en un taxi. neuronas, hay Ah, bueno. preguntas, dudas, cosas inexplicables que van más allá de la psicología clásica. Más allá. Bueno, si me dejas, perdón. Eh, entonces, él toma desde la física también, que hay una metafísica, que es lo que va a ordenar después a la filosofía, o sea, que la filosofía es uno de los nombres de la metapsicología, él entonces piensa en ese término meta, ¿no? Que hay una psicología más allá de la, digamos, una disciplina más allá de la psicología o de aquellas cosas que no son explicables y que no se entienden. De ahí viene la meta que, como dice Celia, que decir más allá de la psicología tradicional, de la psicología clásica, ¿no? Bueno, entonces para no irme por las ramas y para volver, siempre necesito escribir, es así. Bueno, entonces, con lo que se encuentra Freud es esta concepción innovadora de una causalidad psíquica con base en el inconsciente y la consideración simultánea de los puntos de vista dinámico, tópico y económico. Esto es muy importante también para tener en cuenta. Creo que en algún momento Bettina había tomado ese tema. Erradicando así la idea de una localización de los procesos psíquicos almacenados en células nerviosas o neuronas, cuyas excitaciones siguen el curso de las fibras nerviosas. También utilizaba el nombre de psicología profunda. Y bueno, y no es que el término inconsciente no girara en ese momento, no es que existía la palabra inconsciente, pero no estaba como concepto, no estaba conceptualizado y se decía justamente el inconsciente todo aquello que no tenía explicación, no se entendía, que no se sabía de dónde venía, que no, bueno. Entonces, en realidad, en ese sentido, Freud es el que conceptualiza el inconsciente y podemos decir que es entonces por eso es el padre del psicoanálisis y hay un antes y después, es una ruptura epistemológica con respecto a la construcción de la teoría sobre y otra de las cosas interesantes que a mí me parece que dice Freud, él se dedicaba a la observación. Y la cliné es eso. La clínica, la cliné es el paciente recostado y observándolo, ¿no? Eso es clínica. Cliné. Y también decíamos en ese entonces, cuando estábamos armando el programa para la cosa freudiana, en aquel tiempo, que hay un pasaje que es de lo neuronal a lo funcional. O sea que del modelo neurológico al modelo libidinal y del deseo, ¿no? Bueno, de la metafísica. Bueno, como les decía, no hay entonces un compendio escrito por Freud, o nombrado por Freud, que se llame Metapsicología, y en los que él pone todos estos textos. Estos textos en realidad él escribió aparentemente 12 textos, de los cuales solo se conservaron estos 5 que están compilados en la metapsicología. Y
en determinado momento Lu Andrea Salomé le pregunta, en el año ya 19, o sea que después de haber escrito estos 12 textos aparentemente, le pregunta, bueno, ¿cómo va su metapsicología? Le pregunta Lu Andrea Salomé a Freud, y él le responde, ¿mi metapsicología? ¿Cómo va mi metapsicología? Para empezar, no está escrita. O sea que él mismo no lo pone en términos de metapsicología, y también le dice, le agrega lo siguiente, dice, el procesamiento sistemático de un material no es posible para mí. La naturaleza fragmentaria de mis experiencias y la naturaleza esporádica de mis ideas no lo permiten. Pero, si vivo otros 10 años, él tenía 60, vivió otros 10 años, pero si vivo otros 10 años y si mantengo la capacidad de trabajar durante ese tiempo, no me muera de hambre, no me maten, no me sienta demasiado afectado por la miseria de mi familia o de quienes me rodean, demasiadas condiciones, entonces prometo más contribuciones. El primero de ellos estará contenido en un ensayo, y ese es el ensayo de Más allá del principio del placer de 1920. Esta correspondencia es 1919, él ya está escribiendo ese ensayo sobre Más allá del principio del placer. Bueno, a ver qué más habría que agregar. Hola, te la perdiste. ¿Queda grabado o no? No sé, sí, claro, está grabando siempre, no para siempre. No para siempre, bueno. Ahora. Bueno, en un flyer, también armando este programa durante el año 22, que después lo empezamos a implementar a principios del 23, decíamos lo siguiente, en la invitación en el flyer, no sé si se acuerdan, pero decíamos, la metapsicología a la que aspiraba Freud es una escritura abierta, subrayo abierta, que se reescribe cada vez que se cursa un análisis, en cada lectura y en cada testimonio. Es abierta a causa de lo real clínico y resiste a cualquier forma de simbolización acabada. Así invitábamos a nuestras primeras reuniones con este nuevo programa, que les digo que es un programa que sigue abierto, porque es esa característica nuestra también de la cosa freudiana, ¿no? Que abrimos, cerramos, volvemos a escribir. Y les decía que, bueno, él había escrito 2 ensayos, pero solo tenemos estos 5 que fueron agrupados por los editores en la así llamada metapsicología. Acá está, lo que les decía antes, que en 1917, en adición a la metapsicología, Freud utiliza por primera vez aparentemente el término metapsicología en forma de adjetivo. Yo no sé si ustedes recuerdan, había una época en que había un disquete de toda la obra de Freud. No sé si alguien lo sigue usando o no. Era un CD. Entonces, vos tenías una palabra, querías hacer una palabra y te aparecía en toda la obra de Freud. Era buenísimo eso. Bueno, no sé, yo nunca lo tuve, ahora pero inteligencia artificial. Pero tampoco, porque no te lleva. Sí, pero no es la... de Lacan también, sí. Bueno, entonces no pude verificar si realmente es la primera vez en 1917 que usa esta palabrita metapsicología, pero en forma de adjetivo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, es cierto. Sí. Después apareció el CD, sí. Bueno. Bueno,
Lo de la observación ya les dije, lo de la cliné. Bueno, y él también desde la física, de las ciencias naturales, como les decía muy desordenadamente, él toma los modelos, digamos, para la construcción de su teoría, de su concepción, y esos modelos, los que, digamos, que piensan a los cuerpos en términos de proyección espacial, tópico, despliegue de las fuerzas. Digamos, todas las ciencias utilizan estos tres elementos, ¿no? La proyección espacial, el despliegue de fuerzas y la producción de cantidades, o sea que lo tópico, lo dinámico y lo económico. Y dice Freud, si esas coordenadas, si una de esas coordenadas falta en la construcción teórica, entonces se produce un efecto o resultado engañoso. De esos 12 escritos que faltan los 7, los temas que él, digamos, esto por el rastreo que se fue haciendo, quería escribir o quería hacer, o aunque tal vez haya un escrito sobre estos temas, es conciencia, miedo, histeria de conversión, neurosis obsesiva, neurosis de transferencia, sublimación y proyección. Todos estos temas están en los textos, entreverados en los textos, ¿no? No es que no, pero no hay un escrito que se haya rescatado sobre cada uno de estos temas. Y hay razones para pensar que fueron escritos, porque en una carta que le escribe terminado, digamos, estos cinco apartados de la metapsicología que tenemos editados, en julio de 1915 le escribe a Putman: yo mismo estoy aprovechando este descanso en mi trabajo. Y se refiere a la Primera Guerra, ¿no? En ese descanso. Para completar en este tiempo un libro que es un resumen de 12 trabajos psicológicos. O sea que él ahí pone que escribió esos 12 trabajos o que los va a escribir. En 1915, sí, en julio de 1915, pero cuando ya escribió lo restante. Está escribiendo, ¿no? Y acá concretamente dice, quiero completar en este tiempo un libro, es un resumen de 12 trabajos psicológicos. Bueno, hasta acá, porque la puntuación la va a empezar estrictamente Marta, y nos damos tiempo con todo, ¿no? Sí. Bueno. No sé si me olvidé de algo, pero bueno, va a ir apareciendo. Ya que Cristina mencionó la Primera Guerra y las circunstancias en las que escribió Freud, yo voy a mencionar la Segunda, el nuevo aniversario del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, 85 años atrás. Hitler avanza sobre lo que él quería armar como corredor polaco, lo llamaban, ¿no? Y entonces avanza sobre. Bueno, como lo escuché en distintos medios de comunicación, me estoy impresionada, ¿no? Que se hace una rima de comida de algo tan horrible que me toca todavía. Bueno, yo tengo menos armado que Cristina. ¿Listo? Voy a hacer el recorrido que hace Freud en el libro. Este es un intento de puntualizar todo lo que son las particularidades del sistema inconsciente. Pero a mí se me armó como que Freud hace en este texto un contrapunto. En realidad está todo el tiempo haciendo una referencia al sistema preconsciente consciente. Por diferencia, arma el esquema de esto que él está inventando, ¿no? Podríamos decir. Entonces, bueno, la diferencia es el punto sobre el que va a pivotear el artículo. Entonces, el núcleo, dice de entrada, está constituido
por agencias representantes de pulsión. Ya de entrada nos meten la cuestión de la representación y dice que estos representantes de pulsión, que ahora en todo caso menciono, porque fui a buscar representación, la Borstel famosa, como contenido concreto de pensamiento, reproducción de una percepción anterior opuesta a afecto, porque como definición. Si les parece lo repito para ver si... contenido concreto de un pensamiento, reproducción de una percepción anterior, ¿no? Enlaza representación y percepción. Percepción en el sentido común, sensorial que tenemos acostumbrado a pensar, y la representación como aquello que va al lugar de. Y opuesta a afecto, ¿no? Esta segunda parte me pareció interesante. Bueno, entonces, volviendo a lo que dice como núcleo, dice, son agencias representantes de pulsión que quieren descargar investidura en mociones de deseo. Ya esta frase también es compleja porque nos reemplaza representante de pulsión por moción de deseo, que para nosotros va a tener una dimensión bastante particular. ¿Sabes si Ballesteros? No, acá Cristina también dice opciones, pulsiones opcionales, dice. Dice mociones, pero no dice deseos, sino opcionales. Ella ayer me preguntaba cómo lo dice Amor, como lo dice Strachey, y es mociones de deseo. Siempre hago el mismo desliz. Bueno, dice, digo, para mi gusto, vamos a entrar en el berenjenal, ¿no? Estas mociones están coordenadas entre sí, subsisten sin influirse ni contradecirse, coexisten al mismo tiempo. Cada una de estas afirmaciones es compleja y merece que nos detengamos, pero a mí en particular me va a llamar bastante a reflexión la cuestión temporal, que Freud da un estatuto muy particular en toda la obra, y bueno, acá está ya dicha. Entonces, coordenadas que subsisten sin influirse ni contradecirse entre sí, ¿no? Esta particularidad que tiene el inconsciente que no obedece a las lógicas del pensamiento vigil, del pensamiento consciente y aún del preconsciente. Digo, es casi opuesto a eso. Por eso yo dije contrapunto, porque me parece que de entrada nos obliga a pensar algo alrededor de esto. Perdón. Idea de encanto. Pero vos decís que está en Freud, esa palabra me encanta, pero está muy linda, porque digo, habla de la maraña, ¿no? De un tejido desordenado, pero con estas particularidades, no se influyen entre sí, no se contradicen, y al mismo tiempo, ¿no? Digo, la cuestión de la coincidencia temporal, la simultaneidad. Dice, no se cancelan, sino que confluyen en la formación de una meta intermedia, de compromiso, palabra que estamos acostumbrados a llevar rápidamente hacia el síntoma, ¿no? Formación de compromiso, una elección freudiana para definir. Entonces nos va a decir todo lo que no hay en el inconsciente. No existe la negación, no existe la duda, no existe la certeza. Y ahí yo quedo anonadada porque a pesar de haberlo leído tantas veces, digo, ¿cómo es? Ni duda ni certeza, esas dos, ¿cómo se hace? ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo le llegó a Freud ahí, a esta afirmación? Dentro de las negaciones se está afirmando. Pero dice ni grado alguno de sí, ningún grado. Lo de grado. Sí, ningún grado de certeza. O sea que lo tacha por completo. Pero no es que no hay certeza. Nada de nada, nada de nada. No hay nada de nada.
Un grado quiere decir que no hay nada. Ni grado. Acá dice Claro. sí, Nada. Bueno, como no puedo aportar mucho sobre esto, nos quedamos con esa afirmación. Y sí me detengo un poco en no existe la negación, ¿no? No sé, todos recordarán la cuestión del el ejemplo del sueño que Freud da sobre si alguien sueña con una mujer con un vestido a lunares y la está describiendo y dice no es que sea mi madre, alcanza con tachar el no. Digo, ¿cómo nos lleva a la clínica, ¿no? Inmediatamente Freud sobre estas cuestiones que él plantea teóricas. Estamos, digo, en un terreno puramente teórico. Y sin embargo, todas las reflexiones que a nosotros nos van a ir surgiendo nos llevan a otros momentos de la obra donde la clínica está absolutamente presente. Dice, solo interviene la censura entre inconsciente y preconsciente consciente. O sea que esta divisoria, este contrapunto que él está armando, lo grafica imaginariamente como dividido en el punto en el cual separa una instancia como el inconsciente que estamos caracterizando de lo otro que podría ser subdividido en preconsciente-consciente, ¿no? Estamos, por supuesto, trabajando en la primera tópica freudiana, 1915. Dice, la negación es un sustituto de la represión, ¿no? Ya que recién nos referimos a la negación, para el fallido que casi tuve. La negación es un sustituto de la represión, o sea que negar ya nos manda a otro terreno que no es el del inconsciente, al otro. De estos dos que estamos considerando. Bueno, después digo algo sobre la regresión, ya que se me escapó. Entonces dice, esta afirmación a mí me perturbó un poco, el pasaje del proceso primario, bueno, porque ya estamos metidos en lo que Freud va a caracterizar como propio del inconsciente, a lo que denomina proceso primario. El proceso primario que tiene que ver con esto de la movilidad de cargas, querer descargar las investiduras de las representaciones, esa vocación que tiene el inconsciente por la descarga, implica el desplazamiento, primera de las leyes de funcionamiento del inconsciente, que es condición de la segunda, la condensación. Entonces, desplazamiento como movilidad de cargas, la condensación como sumatoria sobre una representación de la carga de varias representaciones inervadas. Bueno, entonces eso es el proceso primario por oposición al llamado secundario, que le corresponde al otro sistema. El otro sistema tiene inhibida la capacidad de descarga. Eso me estoy adelantando en el texto, ¿no? Pero me gusta porque a mí me hacía falta pensarlo de esta manera. ¿Qué lo diferencia el proceso primario del secundario? Bueno, la parcial inhibición, dice Freud, que tienen las representaciones conscientes o preconscientes de ser descargadas. Parcial porque siempre permanece un resto de carga en la representación originariamente cargada. Y a mí cuando escucho inhibición, digo por una cuestión de formación también, podría ser, me lleva a pensar inmediatamente que las inhibiciones, o sea, pensando inhibición, síntoma y angustia, ¿no? Las inhibiciones son siempre de las funciones yoicas, lo son siempre de las funciones yoicas. Entonces, si hay una posibilidad de inhibir, es del yo, de lo que estamos hablando, de lo que está en juego, ¿no? Bueno, a ver si no estoy yendo demasiado, saltando demasiado de un lado a otro. Bueno, a ver, ¿cómo concibe el inconsciente? Por momentos, Freud lo concibe como un receptáculo. Él dice, dentro del inconsciente está pensando la cajita inconsciente, digo, es una forma de plantearlo muy arcaica, después, a ver, como descartada por nosotros, pero
hay algo de eso en el origen de las postulaciones freudianas, ¿no? Entonces dice, dentro del inconsciente solo hay contenidos de mayor o menor intensidad. Eso es lo que cuenta, la intensidad. Entonces, que sean más o menos pregnantes esas representaciones van a promover la descarga, van a promover el movimiento. Pero prevalece la movilidad, dice, ¿no? De las intensidades. O sea, solo se trata de la existencia de cargas y el movimiento. Y lo que prevalece o lo que hay que poner en el centro es la movilidad. Por eso, bueno, ya lo que ya anticipé, las leyes del proceso primario, que son desplazamiento y condensación, siempre en el campo de las representaciones, ¿no? Ya anticipé y no lo dije, que cada vez que al proceso primario le es permitido acceder al proceso secundario, con elementos del secundario, o jugar con eso, se despierta comicidad o risa. Bueno, cada vez que al inconsciente le es permitido jugar con elementos del proceso secundario, mueve a hilaridad, mueve a comicidad o risa. Comicidad y risa, digo, me parece que está, a ver, no sé si homologando, pero chiste y comicidad. Sí, porque esto es lo que plantea. Claro, como referencia después, ¿no? Yo me viene con el tomo del inconsciente en los chistes, pero bueno, quería marcarlo como algo que me pareció curioso, que uno lo recuerda, pero Freud piensa que hay ahí, digo, 1915, está diciendo que de lo que nos reímos es algo que conjuga dos procesos, ¿no? Sí. Como lo fallido, como el sí. Sí, la formación del inconsciente. Bueno, él dice, en este artículo me parece que también lo vuelve a decir, la única posibilidad de acceso al inconsciente es vía la neurosis o los sueños. A los sueños ya sabemos, lo califica de vía regia de acceso al inconsciente como lo privilegiado, ¿no? Donde ahí ya no hay esa censura que divide a estos dos sistemas tan tajantemente. Bueno, la atemporalidad. ¿Qué decir de la atemporalidad? Tiene llamadas varias, haciéndonos ir a otros textos anteriores y posteriores de Freud, ¿no? En relación a qué pasa con, a ver si los encuentro, lo puedo leer. Bueno, lo leo directamente del texto. Dice, los procesos del sistema inconsciente son atemporales, es decir, no están ordenados con arreglo al tiempo. O sea, no hay cronología a la manera en que el pensamiento vigil, a mí me gusta decirlo así, ordena la vida, las cosas que suceden y los enfrentamientos que tiene que hacer sobre las vivencias. No se modifican por el transcurso del tiempo ni en general tienen relación alguna con él. Bueno, o sea, atemporales con la fuerza de la A, digo, de lo que no tienen relación al tiempo. Es algo absolutamente novedoso respecto de lo que cualquier pensamiento filosófico anterior puede haber estado considerando respecto de, bueno, como decía Cristina, el inconsciente ya existía antes y el subconsciente, como también se lo nombraba, también eso que daba la idea de lo que está debajo, ¿no? A ver, esa no la sé. Porque, digamos, el tiempo como tal tiene que ver con la temporalidad. Es algo que
transcurre, es algo de la conciencia. Eso es inevitable. Ahora, cuando vos decís temporación, ya entonces estás marcando, que algo se va marcando en términos de ese tiempo. Hay un antes y un después. Te va haciendo una secuencia. Pero ¿y qué sería tiempo sin esa secuencia? ¿Qué sería tiempo sin esa secuencia? Digo, el tiempo es secuencia. Bueno, ¿no? justamente, ahí hay un concepto que es el ahí. O sea, es algo que queda ahí, que se dio en un tiempo determinado en el sujeto, pero que queda como no capaz de ser temporaciado. No entra en el transcurrir. Claro. Clasicado. Bueno, pero me parece que eso es equivalente a la presencia del inconsciente. Porque El inconsciente no está sujeto al desgaste, por ejemplo. Exacto, eso la se ve en la clínica. Duelos que tiene años, que hace, no sé, 20 años, y eso tiene una actualidad, como si no hubiera, digo, como si no hubiera pasado. Claro, pero es lo que pensamos como presente. O sea, eso ahí que vos decís es presente. No es presente. Es lo que llamamos. Porque esto es Está sujeto a la cronología. Lo que es actual para cada uno de lo que es presente. Me Porque parece. igual No, metemos en cada uno. Sí. Bueno. claro. Bueno, en el debate lo hablamos. Termina porque está muy interesante. Tienes razón. La cantidad de preguntas. La función del olvido. Por eso, También hay razón que es muy complejo. sí. Parece Y Claudia, ¿se escucha lo que hablamos, todo lo que hablamos? Cuando habló Osvaldo también. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, sí, perfecto, se escucha re bien. Sí, perfecto. Gracias. ¿Cómo? Bueno, ahora sí. Bueno. Bueno, el siguiente punto que vamos a tener que abordar también es el inconsciente como desconocimiento de la realidad. Tal vez el ejemplo que estabas dando, Celia, respecto de un duelo patológico. Lo que Freud llamaría una. Digo, eso es un desconocimiento de la realidad y del tiempo. Digo, me parece que ambas cosas estarían. Entonces, todos los procesos del inconsciente están sometidos a lo que Freud nos nombra como principio del placer. Es decir, lo que comanda en el inconsciente. Ya cuando digo el inconsciente vuelvo a pensar en el receptáculo, ¿no? Sí. Digo que, pero bueno, no tenemos forma de manejarnos por afuera de eso. Entonces, resumiendo, dice el texto, ausencia de contradicción, dijimos antes, proceso primario, donde prima la movilidad de la investidura, carácter atemporal, lo que estábamos discutiendo recién, sustitución de la realidad exterior por la realidad psíquica. Digo, estos son como los pilares de la descripción que Freud nos hace. Sería otra lógica. Una lógica, otra respecto del pensamiento despierto, del pensamiento de la conciencia. Y en este artículo, bueno, ya lo ha hecho antes, pero me parece que interesa rescatarlo, vuelve a hablar de los procesos somáticos, del enlace con los procesos somáticos, ¿no? Entonces dice, el acto inconsciente tiene sobre los procesos somáticos una intensa influencia, influencia plástica la llama Freud, ¿no? Ahora en todo caso hablamos de eso, que nunca posee el acto consciente. Yo digo, ¿está aludiendo a la conversión? Me pregunto, ¿no? Digo, esa posibilidad de hacer ese salto de lo psíquico a lo somático como una manifestación del inconsciente, como una forma de expresión sobre el cuerpo, a la conversión histérica, ¿no? Sí. Bueno, esta es la frase que me adelanté y dije antes, los procesos inconscientes son solo cognoscibles, solo, ¿no?
cognoscibles en el soñar y en las neurosis, cuando los procesos del preconsciente van hacia atrás por regresión. O sea, a ver, el aparato freudiano, el aparato psíquico que Freud está tratando de concebir, que concibe y no mete en ese lío, es un aparato que trabaja todo el tiempo, y trabajo para Freud es hacia atrás, es regrediente, ¿no? Entonces la regresión como algo ya incluido en su descripción del funcionamiento. Bueno, entonces esto que acabo de decir respecto de cómo solo son conocibles por esas dos vías, es así, solo así son susceptibles de existencia y conocimiento. O sea, no solo los conocemos, sino que existen gracias a sueños y síntomas, digamos. Claro, claro. Entonces, la descarga del sistema inconsciente pasa a la inervación corporal, en el caso de la conversión, para el desarrollo de afecto, digamos, porque tiene esa necesidad del exutorio. Freud usa palabras médicas, el drenaje, ¿no? El cañito que hace salir el pus. Bueno, el exutorio de la sobrecarga. Digo, es intolerable para el aparato el exceso de carga, de inervación de la representación. Salgo del cuerpo de nuevo, ¿no? Entonces vuelvo a lo que decía antes, cómo la inervación se desplaza. Se desplaza porque en el grado jerárquico, la mayor intensidad requiere de ese drenaje. Y ese drenaje puede ir al cuerpo. Ahí, de nuevo, enlazo con la conversión que estábamos mencionando. Busca el aligeramiento, me gusta la forma de decirlo, busca el aligeramiento, afanosamente, puse yo, ¿no? Como trabaja haciendo esto todo el tiempo. Los procesos del sistema preconsciente muestran la inhibición a la descarga. En ellos solo una parte de la investidura sufre desplazamiento. Esto que anticipé antes, disculpen, como proceso secundario, lo vuelvo a decir porque lo tenían escrito. Bueno, en este artículo Freud también empieza a hablarnos ya de huellas némicas versus memoria, ¿no? Hace un movimiento. Yo lo voy a dejar para hablarlo con ustedes, porque en realidad... ¿Cómo? Ya son las 10. ¿Y qué tengo que hacer? No, para poder... Para... Que te calles. Porque de 10 a 10 años va a ser levantado. Que te calles. No, ¿por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Digo lo último y si quieren... Bueno, Freud en este artículo dice que lo que habita, se podrá decir así, o constituye el inconsciente es la representación cosa, esencialmente visual, dice Freud. Esto es lo que constituye el inconsciente. La representación palabra, que es esencialmente auditiva, lo visto y lo oído, en Freud, que va a aparecer tantas veces, es preconsciente, consciente. Bueno, me detengo acá entonces, ¿les parece? Sí, claro. Bueno, hay para decir. Sí. Yo quería comentar una cosita de la entrada, bueno, que es el trabajo de Cristina. Me parece que me iba quedando lo que ella está hablando, los nombres. Cómo si estaba el nombre de la psicología, si estaba el otro, si estaba... Y me hizo pensar de que claro, Freud estaba armando un discurso nuevo. Eran los nombres, eran los mismos o nuevos, pero era otro discurso. Era un padre. Era un padre. Estaba nombrando. Sí, pongamos. Después la Cámara decía que eran nominaciones más que nombres, pero bueno, esto es esa cuestión. Pero el tipo está construyendo un discurso que no existía. Inventando. Sí, con nombres.
comentario con algo de lo que vos planteabas en un momento sobre el tema de la inhibición. Porque vos hacías una referencia en relación a la inhibición, que cuando hablamos de inhibición está la idea del yo. Y si mal no recuerdo, cuando Freud trabaja en el proyecto, el tema de la descarga, de la acción específica, él plantea, bueno, ¿qué pasa si el bebé alucina la teta? ¿No? Como si fuese necesario que un proceso se inhiba para que el bebé no se quedara alucinando la teta, porque se queda alucinando la teta y muere, ¿sí? Y creo que, bueno, a mí me resulta interesante pensar el tema de la inhibición con respecto al otro, ¿no? Como ese otro auxiliador, ¿sí? Que no solamente es el que alcanza la teta, sino que es el que inhibe ese proceso, que despierta al bebé de esa posibilidad de quedar tomado en esa alucinación. Entonces, como antes de pensarlo como un proceso del yo, ¿sí? Sino de la necesidad de ese otro que inhiba algo de ese proceso. Que interrumpe. Que interrumpe. Pero él habla de inhibición. Sí. Sí, de todas maneras, a ver, me parece que cuando acá Freud pone la posibilidad de ir a los otros textos, cuando nos manda precisamente a la traducción, perdón, me parece que lo que le pone el acento, por lo menos a esta altura y en este artículo, a la cuestión de cómo lo alucinado se convierte en la representación, digamos, cómo da pie esa vivencia de satisfacción, da pie a lo que va a ser representado después, ¿no? Me parece que vos tomás la otra vía, la participación del otro, cómo el otro interviene en la inhibición. Que es corte, en realidad. Que corte. Bueno, él lo dice acá, cuando dice, dentro de este sistema que existe negación, no existe duda ni grado alguno de certeza. Todo esto es introducido solo por el trabajo de la censura de las posibles. Dentro del inconsciente de los. La negación es un. Eso. El planteo me parece que siempre va a chocar, siempre va a chocar con esta cuestión que está planteada en la acción que está planteando, pero que no está considerado el gran otro, no está considerado como tal el gran. Es decir, bueno, no, justamente, eso es lo que de alguna manera tomó Lacan, en el sentido de que, digamos, porque Freud en el único lugar que plantea el gran otro es el gran otro inolvidable, es el otro inolvidable. Es el único lugar que dice. No, en la acción específica. Bueno, pero a lo que quiero ir es a lo siguiente. Me parece, por lo menos a mí, se nos hace lío esta cuestión porque está tan circunscrita a la cuestión absolutamente individual del sujeto que se está conformando. Pero que no aparece esa instancia que es estructural para el sujeto, que es el gran otro. Esto es lo que quiero decir, un poco lo que vos decías. Por eso le digo. Sí, es un sujeto no menciona así. Pero desde luego, te digo, para la construcción de la psicología, lo que es importante es esta cuestión estructural. Por eso, en este caso yo lo digo. ¿No? Por esto digo que para mí es estructural la cuestión de la guía. Para mí es estructural la constitución de la guía entre el sujeto. Es así. Eso es estructural. Cosa que no lo dice así Freud. Lo da a entender, por eso. El speech también habla todo el tiempo de la relación. Bueno, pero la acción específica está incluida. ¿Qué es la acción específica? Es un invento freudiano que da pie justamente a ubicar
digamos, las distintas instancias que tiene. Cada uno me parece que lo va haciendo, que lo va inventando de acuerdo a la forma más adecuada de hacerlo. Pensé que lo está inventando. Está contable. Trabajan mucho sobre distintas posiciones que después se abandonan. Y falta, bueno, tal vez en este texto todavía con la descripción y en la, no sé, cuando hay, bueno, como un índice de cosas que definen el inconsciente. Sí, faltaría a lo mejor mencionar eso, pero están referidos a los textos donde sí. Claro. Después está el tema del goce, porque esta cuestión de la necesidad de la descarga, del bueno, nervioso, es la involución. hay una innovación Está en la primera página. No habla de ego. Y ahí quería introducir una cuestión como pregunta nada más, pero donde sí me parece, si bien él no habla de goce, está la satisfacción funcional, sí, bueno, ya que luego la palabra goce le va a introducir Lacan, pero uno puede leerlo en Freud. De todas formas, me parece que en Freud la dimensión del goce, la satisfacción, esa satisfacción siempre, porque no fuera de tiempo, de espacio, de temprano, muy tarde, fuera del lugar, bueno, esa satisfacción que nunca encuentra su lugar y su tiempo en Freud, que es el goce, no está tan, yo diría, escindida del deseo como lo leemos por ahí en Lacan, ¿no? La dimensión, por ejemplo, la frase hacer condescender el goce al deseo, en Freud, no sé si podríamos ubicar, porque el deseo está mucho más entrelazado con la dimensión de la satisfacción. Sí, claro. Igual Lacan dice otras cosas también, ¿no? Dice, la castración quiere decir que el goce debe ser rechazado para que pueda ser alcanzado en el plan de partida de la ley del deseo. Es un trasero. Pero hay una en la lectura. Hasta que llega el texto del placer. Ahí se pasa. Y bueno, por acá hay placer positivizado. Al borde de... A veces se me ocurrió, por ahí es un delirio, pero que está como puesta en acto. En esto que contó Cristina, del contexto y tanta muerte y tanta destrucción, que el goce y el deseo está puesto en acto en el descubrimiento, en el escribir, en la creatividad, en la creación, como la contracara. Sí. No, pero... Digo, como no lo nombra, pero yo lo nombro como una puesta en acto. Pero hay un acto. Pero es lo que a ver cómo lo Él, hablando de él pone en acto como la contracara de la destrucción, la muerte, con la creación. Entonces ahí aparece, no aparece nombrado, aparece en acto. Sí. Claro. Es lo que hablaba, es el acto ahí. Claro. El acto ahí. Lo que tomaba Marité, parece fundamentalísimo por tanto tiempo, que es que lo que él aprendió con los pacientes es que hay un exceso que va a parar a los síntomas. La conversión, ¿qué es ese exceso? Yo creo que ahí arranca tipo ese exceso. Eso de Claro. Bueno, yo te dije esta semana un paciente que decía confusión, ansiedad, algo así. Es mucho. También se resonó en la cuestión de la cantidad, ¿no? Desde la pregunta del analista, uno no puede decir mucho, sino que lo que él no puede poner en palabras hasta que uno no podrá decir que es un animal, ¿no? Que haya un exceso que tiene que canalizar en alguna parte. No, es justo. ¿Por qué está en el humano? Porque evidentemente a ella está pensando en la inhibición, reflexión, algo que hace que se convierta Bueno, en la ley. En este capítulo.
Lo aclaró un poco, que es en lugar de las pulsiones y las mociones, digamos que las mociones funcionales son mociones de deseo. Eso me parece sumamente importante, o sea que la pulsión es deseo, uno podría reducir a eso, ¿no? No hay otra manera de nombrar la pulsión que no sea, me parece, a través de que es deseo. Y el deseo es inconsciente, por lo tanto la pulsión también es inconsciente, ¿no? Entonces, está bien, es lo que, pero está anudada. Está anudada, pero no hay. No hay. Sí, es un poco lo que pasa con Freud. Ubica en un esa cuestión del impulso, lo que finalmente funciona como deseo. Claro, al sujeto le funciona como deseo, pero es porque le puso el significado. Bueno, y ahí aparece toda la cuestión de Freud hace el aparato y la evolución del aparato, cómo se pasa de la complejo a la necesidad. Eso también lo decía. Hay una concepción evolutiva también. Eso es muy importante. Ahí aparece el proceso. No hay una cosa automática como el animal. Exactamente, porque el animal no tiene lenguaje. El que está en el medio es el aparato. Claro, el lenguaje. Bueno, es la energía biológica que Freud haya considerado que es un sistema biológico. Si no encuentra una ley de definición o de control o lo que fuera, muere. Porque entra ese estímulo y sale, entra y sale y se muere. Entonces, como un sistema biológico está tan mal hecho, digamos, como Dios hizo un sistema biológico que requiere una determinación simbólica para vivir. Es una energía biológica. Bueno, por eso dice. Claro, bueno. Por eso tiempo, eso se introduce. Lo que dice que justamente el humano es un animal que no llega a serlo. Claro. No llega, es decir, claro, vos decís, bueno, nos faltaría eso para poder ser humano. Ahora, yo lo digo al revés, felizmente no somos animales, porque tenemos el lenguaje. Es decir, es aprender desde el punto de vista, porque es agregar una dimensión diferente. Es saltar de lo biológico para ser existente, digamos. Si no, no tendríamos existencia, si no hay lenguaje. ¿Valió la pena? Este es el punto buena central pregunta. de la clínica. Cada vez uno se pregunta eso, a medida que pasa Este es el punto central de la clínica. Siempre en la clínica uno que tiene. tanto laburo para esto. Tanto laburo. Tanto laburo. ¿No es cierto? Para Freud, en medio de la guerra, apuntaba, vos fíjate. Ahí está, Freud te respondería, mira, yo tengo un hijo en el frente, Se le murió una. y sus tres hermanos Y con la es fecha una respuesta, ¿o no? Me encantó la información que vos hiciste, porque es exactamente lo que hay que situar. Es esta cosa faciana. El sujeto vivió con un cáncer hasta los 80 y pico de años. Sí. Un sufrimiento terrible. Con un sufrimiento terrible, no es porque la gente se moría en 2 días, y él vivió. Por eso digo, hay algo de la apuesta freudiana. En la clase esta que vamos, en la clase que sigue de secundario, la clase que sigue, habla del relámpago. Ese relámpago, digamos, esa cosa que tiene que ver con esta cuestión, es, digamos, temporal a temporal.
Claro. El problema que en la discusión con la metafísica, sí, claro, es que esa cuestión atemporal te lleva a la idea de lo eterno. Y no somos. Esta es la cuestión. También la soledad del inconsciente. No de las personas. No de la eternidad de las personas. Quería nombrar algo que me olvidé o mencionarlo. Está en una llamada al pie de página de este artículo nombrado Grodek. George Grodek. ¿Puede llamarse George, un alemán? No. Bueno, se llama George y es alemán. Es la pronunciación. Bueno, eso no me va a salir nunca. Y resulta que es el padre de la psicosomática, ¿no? Digo, ya que Freud anda por ahí con lo de la conversión histérica y demás, el salto de lo inconsciente al cuerpo, bueno, Freud lo considera un maestro. Era menor que él. Yo me preguntaba por qué. Freud no toma la palabra illo de Grode. Creo que sí, pero me interesó lo de psicosomática, que vengo hace años debiéndole al Lacano, que una vez dije que iba a hablar de psicosomática y no hablé de psicosomática. ¿Cómo? No me anoté así. Sí, para la otra. No presenté. ¿Cómo no va a hablar de psicosomática? Porque no sé qué decir con la psicosomática. Bueno, pero me interesa saber qué es lo que dicen los que hablan de psicosomática. Y este Grodek es el autor que la pone en escena. Y a Freud le interesa también eso. No lo rechaza el tema. Le sirve para pensar la conversión, me parece. Claro, lo que pasa es que era piensa en términos de conversión, claro. Y no en términos porque la psicosomática no es que traduce. Bueno, si se le enfermó el hígado, claro, no hay asociación libre. Bueno, yo tengo una paciente que me explica, su lado derecho representa no sé qué cosa y el izquierdo, entonces el hígado no sé qué, y me va contando por qué le pasa lo que le pasa. Madre mía, no sé qué hacer con eso, la quiero matar. Lo que hace es una invitación a que en el relato se pueda, digamos, entender. Hubo un tiempo freudiano en el que hacía homologaba y como las escaleras. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que sí, tenía todo un listado de tal cosa, tal otra. Sí. Ahora cuando la mayoría trabaja con la significación es falsa. Sí. Bueno, no se equivoca. Sí, exactamente. Dice, el arco histérico representa la escena sexual. Es una cosa loca. Sí. Sí, la conversión, sí. El ataque histérico, entonces el arco. Sí, el arco. No de la histeria, de la. Sí, de la histeria, pero en relación a cómo se llama esta enfermedad, la epilepsia. Tipo epiléptico, sí. Bueno, pero sí, digamos que es la pareja sexual, además. Sí. No es, digamos, la mujer sola haciendo el acto. Sí. Lo que representa las dos partes de la escena sexual. ¿Y qué de los berrinches en los niños que hacen el arco? No me olvidé la escena primaria, Marta. Es la escena primaria. Dejar eso en acto. Ahí Midiendo así eso. Y otro no lo ve. Otro no lo ve. Lo vio él. Eso es lo que él vio. Eso es lo que él vio. Hizo la observación. Esto es que la clínica. Sí, por eso yo decía cómo nos lleva directo a la clínica el texto, a pesar de ser una enumeración de cuestiones descriptivas y, bueno, este contrapunto, que es todo lo que pude decir al principio, digo, todo el tiempo me hacía reflexionar sobre el trabajo clínico. Cuando en el seminario de un otro al otro hace varios capítulos, cuando dice qué es aprender acá, y que dice, el niño mira un mamarracho. Y ve un mamarracho y ve un mamarracho.
hasta que de repente ve en ese mamarracho un elefante y una letra. Eso es aprender, ese hallazgo, ese relámpago. Bueno, el papel arrugado de Juanito es la jirafa y es el genital femenino, digo, en la interpretación de Freud, pero que hace ancla en Juanito, ¿no? Ahora, ¿qué permite eso? ¿Por qué, no? ¿Por qué alguien como él puede captar de repente que eso que está mirando ya no es un garabato, sino un elefante? Para esta escena del arco escénico, esta cosa. ¿Qué cosa de lo humano, del lenguaje, del inconsciente? Porque es la metáfora, es como que es el relato de la metáfora. Es el tema. Claro, es siempre inventar una significación. Es el tema de lo para mí el relato de la metáfora. A ver, pónganse de acuerdo, porque ella dice que es un No, nunca, fíjate que no lo vamos a poder. Van a esperar que nos pongamos de acuerdo. Dos cosas al mismo tiempo. Es el tema del imaginario. Es el tema del imaginario. El imaginario es imaginarizar, es inventar, es intuir, la intuición y la suposición. Son cuatro palabras, pero que son capacidades humanas, son capacidades humanas. El vitalista está encontrando que lo encuentra. ¿Por qué? Porque él tiene en la cabeza algo que está pensando, y si está pensando, le está pensando lenguajeramente. No puede pensar sino a través de palabras. Está pensando a través de significantes. Entonces está pensando y entonces tiene que encontrar, y ahí está el tema de cómo aparece la letra. ¿Cómo aparece la letra? O sea, la cabeza de buey. O sea, ¿por qué? Porque efectivamente uno, imagino que es, ya está hablando. Y ya tiene ideas de palabras en la cabeza. Entonces, la escritura, ¿qué viene? Viene a ubicar que tiene que hacer un dibujito para capturar eso que tiene en la cabeza. ¿Por qué? Porque es cierto, si no, a las palabras se las lleva que lo tiene en la cabeza, pero en realidad el inconsciente lo que muestra es que primero hablamos, después está el pensamiento. Pero me parece que el pensamiento, seamos freudianos, inconsciente, porque escuchar lo que dice. No es que el pensamiento antecede al decir. No, por eso yo hablo. El encuentro con el garabato tiene que ser una y otra vez. Claro, por eso. Tiene que haber una y otra vez. Para que de repente tiene que haber repetición. Algo como Tiene que haber como repetición pensamiento para que anterior, eso digo. tiene que haber repetición para que haya rasgo unario. Tiene que haber repetición para que haya rasgo de unario. repente ¿Puedo decir algo? Me parece que también en la pregunta es cómo hacía Freud, ¿no? No sé, cómo hacía Freud para poder decir todo esto, lo que dice, ¿no? Con respecto a lo del inconsciente. Pero a mí me parece que es algo en relación a la repetición, que una y otra vez se va hasta que hace una hipótesis. Y nosotros como analistas también armamos hipótesis. Y de tanto en tanto largamos algo y vemos si se prende o no se prende. Si se prende, es el famoso aha Leibniz, no me acuerdo de quién era, pero que tiene esa connotación de que eso prende. No es que en Juanito estaba la jirafa. Es la repetición del dibujo que hace una hipótesis que Freud le debe preguntar o decir, esto es una jirafa, o no sé cómo es. Entonces, ¿prende o no prende? ¿No? Para el otro. Para el otro. Entonces, es un constante ejercicio de esto, de la escucha y de las construcciones de hipótesis. ¿No? De la construcción de hipótesis, es lo único que podemos hacer. Bueno, escuchamos esto, la conjetura. Exacto. No sé, ¿iba por ahí tu pregunta, Graciela, o no? Sí, Chicos, sí.